Hola, bienvenidos a este curso sobre circuitos de transmisión. Mi nombre es Roger Aragonés y he preparado esta presentación esperando que sea de vuestro interés. Esta será una presentación breve comparada con lo que llevamos viendo. Es introductoria. Hoy aprenderemos el modelo OSI, que nos servirá para entender el argot usado en las redes de datos. ¿Y por qué las redes de datos necesitan este argot añadido? Pues porque en estas redes crece la complejidad de funciones a realizar. Ahora la red ya no manda la información según una conexión física y una cross-conexión permanentemente guardada en la memoria del equipo multiplexor. Ahora serán los mismos paquetes de información los que dirán a los equipos cuál es su destino para que estos escojan el camino más conveniente. Bueno, espero que os pique suficientemente la curiosidad como para quedaros conmigo. Así que, empecemos. Arrancaré, como siempre, con una definición para que tengamos una visión clara del objetivo y alcance de esta presentación. Seguiré con una descripción de cada uno de los segmentos en los que dividimos el modelo OSI. Para asentar conocimientos, presentaré un ejemplo práctico, con la idea de ilustrar lo explicado. Y cerraré el capítulo introduciendo un modelo paralelo, TCP/IP, comparándolo con el modelo OSI. Vamos a ver de qué va todo esto del modelo OSI. Imaginémonos un escenario. Un hombre enfadado llamando a atención al cliente reportando que Internet no funciona. Bueno, decir que Internet no funciona es como decir que se han acabado las naranjas en todo el planeta. Es la peor pesadilla posible para un ingeniero de redes. Este señor lo que quiere decir es que no le funciona su conexión a Internet. Muy probablemente este hombre no conoce el modelo OSI y se expresa como puede. Importante, no vale la pena ser purista con el lenguaje ni corregir expresiones sobre un tema que puede ser muy frustrante para algunos usuarios. Así que, en vez de castigarle por decir esa frase, vamos a intentar ayudar a este señor. Bueno, pues ahora imaginémonos al operador de atención al cliente contestando con las siguientes preguntas. ¿El router tiene luz verde con el indicador de conexión? ¿Ha pagado la factura este mes? ¿Todos los ordenadores tienen el mismo problema? ¿Tiene el ordenador encendido? Y sigue fusilando al cliente con preguntas aleatorias a ver si acierta con la raíz del problema. ¿Veis algún inconveniente con esta conversación? Esta conversación no llevará a la resolución de la incidencia, solo a frustración del usuario. Y eso es porque el diagnóstico no está estructurado. A un problema genérico, Internet no funciona, se le responde fusilando al cliente con preguntas que, todo y que son relevantes, son inconexas y no llevan a acotar el problema. La complejidad de estas redes y de los equipos involucrados hacen que necesitemos de algún tipo de hilo conductor que nos ayude a encontrar el problema. Preguntando primero si el cable del monitor está conectado al ordenador, para luego preguntarle si se les ha ido la luz en la oficina, he malgastado dos preguntas que no me llegan a intuir por dónde puede estar el problema. Todo y que, repito, son preguntas importantes. Un ejemplo de una conversación estructurada sería primero averiguar si el ordenador enciende, entonces si éste está conectado y luego el estado de esa conexión. Pues bien, el modelo OSI hace eso. Nos ayuda a organizar las cosas y delimita claramente responsabilidades para acotar con precisión el sujeto a tratar cuando se habla de redes de comunicación. Veamos su definición. OSI son las siglas en inglés para Open System Interconnection, interconexión de sistemas abiertos. Primero de todo, hay que tener claro que no es una tecnología, es un conjunto de conceptos que se puede aplicar a cualquier tipo de redes, incluso las que ya hemos estudiado. Se llama modelo precisamente porque es un conjunto de conceptos. En vez de ser algo tangible, es una idea abstracta. Este modelo lo que hace es segmentar el comportamiento de una red
por responsabilidades y nos dice qué es lo que se tiene que hacer para que la información se transmite por una red de un nodo emisor a un nodo receptor. Pero no nos dice cómo se tiene que hacer, lo que deja a los fabricantes total flexibilidad para decidir ese cómo según la tecnología que sean capaces de producir. Al dejar definido el qué se tiene que hacer, diferentes equipos de diferentes fabricantes podrán interactuar todo y que cómo lo hagan sea diferente. OSI ofrece una división de las funcionalidades en pilas diferenciadas para que resulte asumible trabajar con redes, ya que al hacer porciones, lo que antes requería un esfuerzo titánico ahora se vuelve asumible. Lo que hace el modelo OSI es categorizar y separar todas y cada una de las funcionalidades de una red en 7 diferentes categorías y las apila de la capa 1 a la capa 7. Cada uno de estos 7 segmentos es independiente del resto, lo que nos permite intercambiar totalmente las funcionalidades realizadas en la capa que deseemos, dejando inalteradas el resto. Por ejemplo, aquí vemos 2 usuarios estableciendo una llamada. Estos 2 usuarios están compartiendo una conexión establecida en una única red, pero sus tecnologías de acceso son completamente diferentes. Uno usa tecnología inalámbrica 4G y el otro está usando telefonía clásica fija. La gracia está en que no he tenido que crear una red específica para cada tecnología. Solo modificar las especificaciones relacionadas con el medio de acceso, dejando el resto de especificaciones inalteradas. Refraseando, puedo adoptar diferentes tecnologías en una red ya existente. La segmentación me permite conectar diferentes nodos sin tener que definir una red desde cero para cada nodo, ya que queda definido qué es lo que estos tienen que hacer sin importar el cómo lo hagan. Ahora ya tenemos una idea más o menos clara de lo que hace el modelo OSI. Nos describe cómo la información es transmitida mediante una red desde una fuente emisora a un destino receptor, incluyendo los pasos necesarios del emisor a la red y de la red al nodo receptor. Un último resumen. Primero que es un estándar a un modelo global, lo que significa que todos tenemos que estar de acuerdo para que sea efectivo. Nos explica cómo la información es gestionada. Cada capa del modelo OSI tiene un set de funciones que se debe cumplir para que los paquetes de datos viajen por la red. Cada una de estas capas recibe la información de su inmediata anterior y una vez procesada es mandada a su inmediatamente posterior, lo que significa que solo 2 capas consecutivas interactúan. Veamos cómo OSI soluciona esta división. Algunas personas solo tienen resultados en física. Este es el memotécnico que yo usé para memorizar el nombre de estas 7 capas del modelo OSI. La primera letra de cada palabra pertenece a la primera letra del nombre de la capa. Empezando por el nivel superior. Corresponden a aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace y físico. Hay varios memotécnicos famosos en inglés como Please do not throw sausage pizza away o All people seems to need data processing. Yo usé este. La capa 1 es la más fácil de entender, la capa física. Esta etapa incluye todas las especificaciones necesarias para realizar la transmisión física de la información por un medio, como por ejemplo niveles de voltaje en un cable eléctrico, longitudes de onda en fibra óptica, o sistemas inalámbricos Wi-Fi o Bluetooth. En esta capa, la información viaja en su formato más básico, por lo que cuando queramos hacer referencia a la información circulando a este nivel usaremos el nombre de bits. La capa 2, enlace, comprende el set de instrucciones que se tiene que seguir
para que la información sea transmitida por el medio físico. Encapsula y prepara la información para que sea aceptada por el medio de la capa 1. Por lo que es aquí, en enlace, que podremos mover la información entre dos nodos conectados en el mismo medio. Ejemplos serían las direcciones MAC, protocolos ARP, MPLS, PPP, etc. En esta capa, la información recibe el nombre de tramas. La capa 3, red, nos permite el direccionamiento de la información extremo a extremo, aunque los nodos estén en redes distantes y diferentes medios. Incluye el enrutamiento y el control de flujo de esos datos. Ejemplos serían el IPv4 o IPv6, y la información, cuando es referenciada a esta capa, recibe el nombre de paquetes. La capa 4, transporte, contiene las especificaciones en la red relacionadas en fiabilidad y puerto, siendo los clásicos ejemplos de TCP y UDP. Quinta, sesión, es la responsable de especificar cómo se gestiona el diálogo entre dos nodos, cómo se crea, se gestiona y se termina la comunicación. La capa 6 es presentación. Define qué formato han de tener los datos para que sean entendidos por las aplicaciones que las usan. Por ejemplo, el MP3, ese que sería formato de música, JPG para imágenes o HTML para navegadores. La última es capa 7, aplicación. Es la capa que interactúa con el usuario. Contiene el set de funcionalidades que nos dotan a los usuarios de los servicios de red. Y es esta capa que genera la información, mientras que el resto solo las procesa. Ejemplos claros serían el email, HTTPS o Telnet. Hay una broma clásica en este mundillo, y es decir que los problemas son producidos por errores de capa 8. Con esto lo que se está diciendo es que el problema es el usuario, que es torpe. Tened cuidado con mencionar problemas de capa 8. Puede ser ofensivo si el objeto de la broma, la persona que se está culpando de no ser suficientemente inteligente para usar la red, conoce el concepto de capa OSI. Fijaros que he resaltado las 3 capas inferiores. Estas capas son únicamente responsabilidad de la red y no de los ordenadores, y en ellas la información tiene un nombre específico cuando es localizada en cada una: paquete, trama y bit. El resto de las capas, de la 4 a la 7, son propias de los nodos finales que gestionan la información. Abramos el capó del coche y veamos las capas con un poquito más de detenimiento. La capa superior es aplicación, la 7ª. Aplicación es la capa más cercana al usuario y dota, como dije, a las aplicaciones de los servicios de red. Un ejemplo muy claro: abrir el explorador de vuestra preferencia, Firefox, Microsoft Edge o Chrome, y teclead en la barra de búsqueda www.google.es. Estáis usando la capa 7. Los protocolos de red que el explorador usa, HTTP, son de capa 7, que es el interfaz con el usuario, y mandará la información del uso de red bajo los términos que insertéis en el explorador a la capa 6. La capa presentación moldea la información con el formato correcto para que sea entendido cuando se entregue. Se trata solo de asegurarse de que la información hable el mismo lenguaje, de manera que el receptor pueda entender el contenido. Por favor, notad que este trabajo se ejecuta en ambas direcciones, de manera que la información procedente de la capa 5 es procesada para que la aplicación la comprenda cuando la recibimos y moldeada cuando la transmitimos hacia la capa 5 para que el destino remoto la entienda. Ejemplos que se me ocurren son el formato MP3 para audio o JPEG para imágenes. Sesión, como mencioné, contiene el conjunto de reglas que gobernarán la conversación entre dos nodos. Un ejemplo que suelo usar para describir la capa sesión es el de dos walkie-talkies interactuando.
cada frase es terminada con cambio, informando al receptor que has dejado de hablar por lo que esperas respuesta. Y cuando terminas una conversación, cambio y fuera, indicando que has terminado y que no esperas respuesta. Estas reglas para gobernar una conversación usando las palabras clave cambio y cambio y fuera estarían encasilladas en la capa 5, sesión. La capa 4, transporte, contiene el juego de reglas que definen el transporte de datos entre dos nodos. Básicamente hablamos de dos cosas: la fiabilidad de una transmisión y el puerto. La fiabilidad se suele ejemplificar con TCP y UDP. El primero, protocolo de control de transmisión, en inglés Transmission Control Protocol o TCP, es lo que llamamos transmisión fiable, lo que significa que cada segmento de información mandado espera confirmación de recepción. En caso contrario, se retransmitirá de nuevo. El segundo, protocolo de datagramas de usuario, en inglés User Datagram Protocol o UDP, es llamado transmisión no fiable. Se envían todos los segmentos a destajo, sin esperar confirmación de recepción. Se puede creer erróneamente que el TCP es mejor que el UDP, ya que es fiable. Pero eso es falso. En ocasiones primará la velocidad de una conexión a la fiabilidad. Por ejemplo, si quiero hacer una transferencia bancaria, quiero fiabilidad, TCP. Pero si hago una llamada telefónica, quiero velocidad, UDP. Imaginaros que en una llamada la palabra hola se ha perdido. No queremos que se retransmita ese hola en mitad de la siguiente frase. Es mejor darla por perdida. El puerto nos sirve para identificar conexiones. Si abres en tu explorador varias pestañas, puedes ejecutar varias búsquedas en Internet sin que se mezclen, incluso abrir conexiones con el mismo destino. Eso es porque cada pestaña del explorador usa un puerto diferente y queda identificada con un puerto específico en tu ordenador. Todas las capas vistas hasta el momento engloban protocolos que se gestionan en los nodos origen y destino de la información. Esto ahora cambia. A partir de la capa 3, los protocolos se refieren a la red propiamente, y ya no suceden dentro de los ordenadores, sino en las redes que transportan la información. Es por esto que marcamos las 3 primeras capas como especiales y las llamamos capas de medio. La capa de red, capa 3, provee de los protocolos relacionados con conectividad y selección de camino extremo a extremo, lo que significa mover paquetes de datos de cualquier nodo a cualquier nodo de la red, y en caso de que existan varios caminos, la selección del recorrido. Puede darse perfectamente el caso que el origen y el destino estén situados en redes geográficamente separadas. A este nivel, la información transportada recibe el nombre de paquetes. Y si queréis memorizar con el mínimo de palabras esta capa, pensad en enrutamiento y direccionamiento IP. Siguiendo el ejemplo de la capa 7, cuando tecleemos la página web de Google en el explorador, mi ordenador cambiará el destino del nombre Google por una dirección IP. Esta es mi capa favorita. Capa 2, enlace. Es parecida a la capa 3. Proporciona de las funciones necesarias para que la información viaje entre dos nodos, pero conectados en la misma red, en un mismo medio, por lo que también asegurará que el formato de esta información sea el correcto para que el medio físico, que ya adelanto que es la capa 1, lo acepte. Estos dos nodos que estamos conectando no tienen que ser el origen y el destino de la información. Pueden ser paradas intermedias. Por ejemplo, mi ordenador está conectado a un conmutador enrutador en mi casa que me sirve como puerta de acceso a Internet. Las conexiones las hago mediante Internet extremo a extremo con Google o Amazon o Wikipedia. Pero en mi red de área local, en mi casa,
uso una conexión de capa 2 entre mi ordenador y el enrutador conmutador. Otro ejemplo sería cuando hago una llamada telefónica para llamar a mis padres. La conexión extremo-extremo es entre mi teléfono móvil y el de mis padres, pero a nivel de capa 2, mi teléfono se está conectando a una conexión de una antena receptora que no está a más de 500 metros. En una conexión de capa 3 tendrán que haber tantas subconexiones de capa 2 como redes hayan entre los nodos origen y destino. Esto permite que un circuito no tenga que estar basado en una única tecnología o medio. Mi ordenador puede estar conectándose por fibra óptica, mientras que yo, en mi casa, uso Wi-Fi. A este nivel la información es identificada con el nombre de tramas. Última capa. Capa 1. Física. Define el medio físico usado para realizar el conexionado en una red. Puede ser niveles de voltaje en cables eléctricos, longitudes de onda en fibra óptica, conectores, Wi-Fi, etc. A este nivel la información es organizada en un formato como secuencia de unos y ceros, que llamamos bits, y su tasa de transferencia se mide en bits por segundo. Por favor, notad que he escrito bits por segundo, abreviado como BPS, en minúscula. Con B mayúscula significaría bytes por segundo, que es la agrupación de 8 bits. Usamos bits como unidad de tasa de transferencia de información en capa 1, mientras que byte es la unidad de medida de almacenamiento. No confundid bits con bytes, ya que byte es 8 veces más grande. Mido la velocidad de conexión a Internet con megabits por segundo, mientras que mido mi disco duro con terabytes. Muy bien, pongamos todo en práctica. Un ejemplo ilustrativo. Envío un flujo de datos entre el usuario de la izquierda y el de la derecha. Cada uno pertenece a una red diferente. Y tengo una tercera red que me sirve de puente. Supongamos que la red 1 y 3 son eléctricas, mientras que la red 2 es óptica. El primer beneficio del modelo OSI es que diferentes redes pueden coexistir solo intercambiando los protocolos de una capa, como veremos. Los elementos de red más común para comunicar redes es el enrutador, en inglés router. Necesitaré 2 para realizar el conexionado entre las 3 redes. Luego, para gestionar cada red de área local, necesitaré un conmutador, o switch en inglés. Dentro de los nodos terminales, como son los generadores y receptores de la información, tendrán que producirse absolutamente todas las capas, consiguiendo que la información generada por la capa aplicación, la que realmente genera el tráfico, llegue al medio que la transporta, la capa 1. Los enrutadores hacen la selección de camino y sirven de puente entre las diferentes redes, asegurando que la información pueda viajar extremo a extremo, por lo que trabajan a nivel de capa 3, gestionan paquetes. Los conmutadores proporcionan conectividad al medio, permitiendo que los nodos conectados a una red de área local tengan acceso a ese medio, por lo que trabajan a nivel de capa 2, gestionan tramas. Y conexiones de fibra o eléctricas se preocupan de realizar las conexiones sirviendo de medio en capa 1, gestionando bits. El flujo de datos circulando de izquierda a derecha primero será procesado por la computadora de la izquierda pasando por todas y cada una de las capas OSI, hasta que consigue ser organizado con el formato de bits y puede acceder al medio. Es procesado hasta la capa 2 en los conmutadores y hasta la capa 3 en los enrutadores. Esto hace que un conmutador trabaje más rápido que un enrutador. Necesita menos procesamiento. Todo y que la información reciba el nombre de paquetes, tramas o bits, dependiendo del nivel de la capa que estemos identificando, es muy común usar genéricamente paquete independientemente de la trama de transporte que se use.
Eso es un error, pero intentemos no ser puristas con el lenguaje. Queda claro que si alguien dice que un conmutador mueve paquetes, quiere decir que mueve tramas, pero no es necesario corregirle. Es más importante llevarse bien con la gente con la que trabajamos que purificar el lenguaje. Para sentar conocimiento, vamos a poner un caso real. Quiero hacer una transferencia de 10 euros a mibanco.com. Lo primero que hago es, en mi portátil, abrir la herramienta que me permite hacer la transferencia. Esto es una aplicación en la capa 7, que me da acceso a los servicios de red. Un navegador de Internet. Puede ser Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge. Tú decides cuál es la aplicación que te interesa más. Como he repetido ya muchas veces, el modelo OSI no dicta cómo se tienen que hacer las cosas, por lo que cada navegador tendrá sus propias especificaciones. Pero sí que describe qué es lo que se tiene que hacer. Por lo que no importa si usas Firefox, Edge o Chrome, todos harán lo mismo de diferentes maneras. Cuando se establezca la conexión con los servidores del banco, la capa 7 de mi ordenador interactuará con las capas 7 de los servidores, de manera que esta capa 7 no solo sucede en mi portátil, tiene su reflejo en el extremo remoto de mi conexión, por lo que los ordenadores hablarán al mismo nivel OSI. Sigamos. Las bonitas imágenes que mi navegador me muestra en realidad no viajan por la red en forma de bonitas imágenes, sino en un lenguaje llamado HTML que el servidor del banco me mandará. Este código HTML es el código que el navegador de Internet de capa 7 me presentará como bonitas imágenes, y es el lenguaje común del servidor portátil que se acuerda usar en la capa 6. Si tenéis curiosidad de verlo, solo haced clic con el botón derecho sobre el fondo de cualquier página web y seleccionáis la opción Ver código fuente de la página o Inspeccionar elemento. Las opciones pueden que varíen un poco dependiente del navegador que estéis usando, pero son muy parecidas. También querré que mis 10 euros transferidos no sean visibles en la red. Quiero que se establezca encriptación entre el servidor y mi ordenador para que la información de la transferencia quede invisible para cualquier usuario legalmente no partícipe de esta transferencia. Resumiendo, la capa 6 da formato a los datos a transferir para que los ordenadores remotos se entiendan entre ellos. La quinta es la capa de sesión y aglutina los protocolos para gestionar el diálogo entre mi portátil y el servidor del banco. Empieza, gestiona y termina las sesiones en una conexión. Estas tres capas superiores suceden dentro de los ordenadores, no tienen absolutamente nada que ver con la red que transporta los datos, por lo que se suelen diferenciar del resto de las capas. Los desarrolladores de aplicaciones se preocuparán de que estas tres capas superiores funcionen, mientras que los ingenieros de red se preocuparán de las inferiores. En la capa de transporte se deciden dos grandes funciones. Primero es el puerto y segundo es la fiabilidad de la transmisión. Con la decisión del puerto, cada enlace establecido ocupará una posición diferente en nuestro ordenador, lo que permite tener muchas sesiones diferentes simultáneamente sin que se solapen, incluso con el mismo destino, ya que en el destino también se crearán puertos independizados para cada sesión establecida, ya sea con nosotros o con los 300 usuarios más que están usando la aplicación bancaria. Cada vez que en nuestro navegador abrimos una pestaña nueva, generamos una conexión independiente a un puerto único que ninguna otra conexión usará. En el extremo remoto, el banco, se está produciendo lo mismo. Se abre un puerto diferente para cada sesión que tenga abierta con cada cliente. Esto permite usar una sola entrada de red para ver YouTube mientras estamos haciendo streaming de radio y realizamos la transferencia bancaria.
cada enlace queda independizado con un puerto único. La fiabilidad de la transmisión básicamente es la decisión si usamos TCP o UDP. Protocolo de control de transmisión, del inglés Transmission Control Protocol o TCP, es lo que llamamos transmisión fiable, lo que significa que cada segmento de información mandado espera confirmación de recepción. En caso contrario, se retransmitirá. El segundo, protocolo de datagramas de usuario, en inglés User Datagram Protocol o UDP, es llamado transmisión no fiable. Se envían todos los segmentos a destajo sin esperar confirmación de recepción. Como he mencionado antes, no caigáis en el error de pensar que TCP es mejor que UDP por ser no fiable. UDP es necesario cuando queremos rapidez sobre fiabilidad, como en una videollamada. En este caso, quiero asegurarme que mis 10 euros no se pierden, por lo que estaré usando TCP, de forma que mi ordenador espera recibir un ACK del servidor, un acuse de recibo, que todo ha ido bien. Esto no es algo que pueda decidir el usuario. La programación de la aplicación decidirá qué método usar. Cada máquina conectada a Internet tiene un número identificador que lo hace único en el mundo. Este es el identificador que usaremos como origen y destino de la información. Cuando mando información a mibanco.com, los paquetes de datos, de hecho, no se mandan a un destino que se llama mibanco.com. Antes de empezar el diálogo, hay unos pasos previos en que mi ordenador se conectará a una tabla de referencias en Internet que traducirá el nombre humano mibanco.com a un nombre máquina o IP. Con este identificador único, que solo mi banco tiene, empezaré la conversación. Las IPs son en Internet identificadores únicos para cada máquina. Por lo que en la capa 3 de red contemplamos los protocolos relacionados con mandar la información de cualquier nodo a cualquier nodo independientemente si pertenecen a la misma red. Parémonos ahora a pensar un momento cómo está establecida mi red. Mi ordenador no está conectado con la misma red que el banco. Mi ordenador está conectado a la red de área local que tengo yo en casa, con un enrutador conmutador que me da acceso a Internet mediante un ISP. En el lado del banco, el servidor está dispuesto con una configuración que, muy simplificada, será simétrica a la de mi casa. Ese servidor, mediante una red de área local, tiene una puerta de acceso a Internet con un enrutador. De hecho, en la red de área local del banco encontraremos más complejidad que en la red de mi casa. Tendrá separación entre conmutadores y enrutadores, habrá cortafuegos DMZ y varios elementos de red. Pero para esta explicación visualicemos solo el servidor y el enrutador. O sea, que para que mis paquetes puedan alcanzar esa dirección IP destino del banco, primero tiene que circular la información con forma de tramas a todos los equipos intermedios para que se enruten hasta el destino. Y esto sucede en la capa 2. La información que transmito ahora viajará en forma de trama y tiene que conocer cuál es la próxima parada. Mi conmutador enrutador. Esta próxima parada se llama dirección física o MAC address y es la dirección del siguiente destino de la red por la que estoy circulando. La MAC address es modificada en cada salto de red para identificar el próximo salto de esa sección. Y una vez la información llega al enrutador del banco, este hará una última modificación a mis tramas insertando la dirección MAC del equipo final, terminando el ciclo. Para finalizar, en la capa 1, mi información ha viajado en forma de bits, de unos y ceros, a través del cable que conecta mi portátil con el conmutador enrutador como niveles de voltaje.
pero a extremo, cada sección del enlace tiene sus propias especificaciones de capa 1, lo que nos permite variar el medio. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un cable, pero sé que una vez en el dominio de mi ISP, la información viajará por fibra óptica. Y luego en el banco muy probablemente sea eléctrica de nuevo. Podría haber usado un enrutador inalámbrico por Wi-Fi y la conexión se hubiera producido igualmente. Es más, estos cambios de medio son totalmente independientes del resto de capas OSI. Estos unos y ceros de la capa 1 tanto pueden estar transportando música en MP3 como video streaming como los 10 euros de mi transferencia en la capa 6. Porque, como he repetido varias veces, cada capa es independiente en el modelo OSI. Las dos capas inferiores se suelen resaltar juntas, ya que son propiamente de la red, y ya no suceden dentro de los ordenadores, sino en los adaptadores de red. Hoy en día suele estar todo un poquito más integrado y se dificulta la visualización de esta división. Cuando digo dentro de los ordenadores, me refiero a esa parte software que se ejecuta en el disco duro y en la memoria RAM. El modelo OSI no fue la única estandarización que se ha realizado de división en las funcionalidades de la red. Existe otra famosa división, llamada modelo TCP/IP o modelo DOT, desarrollado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y es predecesora de Internet. Es un modelo simplificado, ya que agrupa las tres capas superiores en una capa única, aplicación, y las dos capas inferiores en una única, enlace. Este modelo hace exactamente las mismas funciones que el modelo OSI, pero está más simplificado a 4 niveles, quedando las capas 1 y 2 colapsadas en una única capa llamada enlace y 5, 6, 7 en aplicación. Insisto en que el hecho de que tenga menos niveles no significa que haga menos cosas. Significa que la capa 1 de enlace y la capa 4 aplicación comprenden más protocolos. Esta simplificación a 4 capas tiene sentido para los administradores de red, ya que la capa 4 comprende todos aquellos protocolos propios de las aplicaciones, lo que sucede fuera de la red. Y en la capa enlace simplifica el medio y la adaptación de la información para el medio en específico. Esto crea a veces confusiones entre los interlocutores. Como regla general, cuando no se especifique modelo, la conversación da por sentado el modelo OSI. En caso que queráis hablar TCP, decidlo. Y con esto terminamos. El modelo OSI nos sirve como introducción para las redes de datos, sujeto de la próxima presentación. Usaremos toda esta información y seguiremos con Ethernet, que es un conjunto de estándares comprendidos entre la capa de nivel 1 y 2. Las tramas Ethernet nos abrirán las puertas a un tipo muy diferente de redes de datos. Seguiremos luego con VLANs, MPLS y Segment Routing. Hasta el próximo episodio. Adiós.